Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Estamos en Argentina, nos encontramos en la provincia de Entre Ríos. En el video anterior les mostramos la ciudad de La Paz, que para nosotros fue una joya oculta de esta provincia, nos encantó recorrerla. La verdad que fue una gran sorpresa, pero bueno, hoy creo al menos vamos a intentar dejar esta provincia para ir para el lado de Corrientes. No sabemos hasta dónde vamos a llegar porque entre una cosa y la otra se nos fue pasando el día y son las 2:30 de la tarde. Pero bueno, la idea es agarrar un poco la ruta 12 rumbo al norte. A lo largo del video van a ver qué depara el destino porque ni nosotros lo sabemos. Así que bueno, los invitamos a vivirlo con nosotros en un nuevo video. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo no? ¿De dónde vienes? De La Paz y vamos para Goya. ¿Por Casa Rodante? Sí, nuestra casita. Caminando el mundo. Sí. Canal de viajes. Vamos a un control de violencia. Dale, no hay problema. Sopla la distancia que yo pongo el aparato. Dale. Fuerte y lento. Un poquito más fuerte. Un poquito más. Ahí. Muy bien. ¿Listo? Buen viaje. Bueno, muchas gracias, que siga bien. Suerte. Acabamos de dejar la provincia de Entre Ríos, estamos en Corrientes, pero justo en el límite provincial tuvimos el primer control de esta nueva etapa en Argentina. Sí, hasta con control de alcoholemia incluido. Es la primera vez que me hacen un control de alcoholemia. Por suerte salió todo más que bien, así que solo nos controlaron la documentación. Seguimos recorriendo la región del litoral, la ruta 12 no está en el mejor de los estados, pero vamos a seguir un poco más de ruta por hoy. Después de un largo día de manejo llegamos a la localidad de Goya en Corrientes, más o menos a unos 200 kilómetros de donde empezamos el día hoy, que fue en la ciudad de La Paz, y llegamos justo en el mejor horario, en el horario del atardecer. Está el sol ahí empezando a caer atrás del río Paraná. Nosotros estacionamos en el estacionamiento de la playa El Ingá, creo que acá vamos a pasar la noche. Allá atrás se puede ver a Blanquita y miren lo que es la postal que tenemos acá. Nosotros ya habíamos estado en la provincia de Corrientes y si había algo que nos había enamorado son los atardeceres que se tienen sobre el río Paraná en las distintas localidades. Cada localidad tiene su atardecer. Hace 2 años pueden buscar los videos de la primera temporada cuando estuvimos por el litoral. Hicimos desde la ciudad de Corrientes, nos fuimos hasta Empedrado y de ahí empezamos a recorrer la ruta 12 hacia el lado de Misiones. Fuimos haciendo distintas paradas, recorrimos los esteros de Liberá, las playas, porque encima nos tocó en verano, así que hacía un calor tremendo. La verdad que estamos muy contentos de estar de nuevo en esta provincia. No vamos a hacer mucho recorrido en esta oportunidad, porque como hemos contado en oportunidades anteriores, nuestro objetivo está en llegar a Perú lo antes posible, así que bueno, vamos a hacer algunas paradas como para que no sea tan largo el viaje. Así que por esta vez en teoría solo vamos a hacer una parada técnica en la ciudad de Corrientes. Ya les vamos a estar contando más. Nos quedamos acá tomando unos mates y ahora les voy a mostrar cómo está el atardecer. Impresionante. El atardecer en el Paraná nunca defrauda, creo yo. Ahí tenemos una zona con baños, ya terminó de caer el sol, hay muchas palmeras, pocos bancos para ver el atardecer porque están puestos al revés, no sabemos a quién se le habrá ocurrido,
pero hay una playa linda, muchas luces por allá atrás. La verdad que está muy lindo Goya. Y por ahí atrás empieza a salir la luna. Hoy ya tenemos luna llena, así que miren lo que es eso. Muy pero muy buenos días. Hoy nos levantamos en el estacionamiento que les mostramos ayer. Acá tenemos al hermoso río Paraná. La noche estuvo muy movida, ahí atrás había un bar, hubo gente poniendo música a la noche, así que se nos complicó un poco para dormir. Y lo que hicimos para poder dormir fue poner el ventilador, cerrar todas las ventanas, y el ventilador hace tanto ruido que no escuchás más los ruidos de afuera, así que fue la única manera de poder dormir. Y hoy es 31 de agosto, están pronosticados unos 32 grados en agosto, así que nada, va a estar caluroso el día. Y vamos a empezar por ir a hacer un recorrido rápido por el centro de Goya para conocer la plaza principal. Mientras yo les conté cómo habíamos dormido, a Belu le tocó hacer la limpieza y orden de Blanquita para poder salir. Ya está todo acomodado, cada cosa en su lugar para poder agarrar ruta. Pero antes de ir a la ruta, nos vinimos a la plaza principal de Goya, que es la Plaza Mitre. Ahora vamos a empezar a recorrer un poquito esta zona y después sí vamos a volver a la ruta. Pero quería contarles que Goya es la segunda ciudad más poblada de Corrientes, por lo que tengo entendido. Y acá es donde se festeja la Fiesta Nacional del Surubí a principios de mayo. Vienen muchísimos pescadores. Goya es una ciudad que nació orgánicamente a orillas del río Paraná como una ciudad portuaria. Estaba en el camino entre Buenos Aires y Paraguay, así que era una ciudad que fue creciendo con todo el mercado del río Paraná. Y ahora estamos, como les contó Belu, en la Plaza Mitre, y miren lo hermosa que es esta plaza, toda llena de flores. La verdad que es muy muy bonita, está muy prolija. Acá en el medio tenemos un monumento que es una pirámide con todas las fechas patrias. Además de haber muchas flores en esta plaza, tenemos un puesto de diarios que tiene una frase de Mafalda que dice: ¿y si en vez de planear tanto voláramos un poco más? ¿Cuánta razón tiene Mafalda, no, Belu? Tiene mucha razón Mafalda en muchas cosas. Y ahora lo que les quiero mostrar es la Catedral Nuestra Señora del Rosario, que está atrás mío, de 1884, con una arquitectura increíble. La verdad que es realmente imponente esta catedral, amigos, muy muy linda. Antes de salir vamos a hacer una parada para llenarle el tanque a Blanquita porque vamos a ir para el lado de Corrientes. Hoy la meta es llegar a la ciudad de Corrientes. Es la idea, así que bueno. Ya le cargamos combustible a Blanquita, le entraron unos 55 litros y ahora vamos a comer algo acá al lado de la YPF. ¿Y qué se come, Belu, un día de calor en Blanquita? Ensalada, no se va a prender el fuego, así que estoy preparando ensalada con repollo colorado, blanco, huevo, hay zanahoria y tengo lechuga en la heladera. Y tomate. Y tomate. Ya tenemos la ensaladita, tiene buena pinta. Tiene un poco de todo lo que había en la heladera, así que bueno, vamos a comer. Y en esta casa las tareas se dividen. Como a Belu le tocó cocinar, a mí me está tocando lavar los platos. Así que bueno, hay que lavar y después sí vamos a salir a la ruta.
Hicimos una paradita rápida para preparar el mate. Nos quedan 80 kilómetros hasta la ciudad de Corrientes. Ya hicimos más de la mitad del camino que teníamos planeado para hoy. Estamos en la ruta 12. Primer peaje desde que volvimos a la Argentina. Hola, buenas. A vos. El peaje nos salió 400 pesos argentinos por tener más de 2,30 metros, un poquito más de medio dólar. Así que bueno, seguimos a la ciudad de Corrientes, estamos a 22 kilómetros. Estamos ya en la ciudad de Corrientes. Vinimos directamente a un mecánico que encontramos en la app de iOverlander. Lo buscamos en Google, tenía buenas recomendaciones, así que decidimos venir directamente para acá. Ya está mirando abajo de Blanquita el tema del cardán. Y bueno, ahora en un ratito supongo que nos dirá a ver qué es lo que tiene, qué se puede hacer, cómo se arregla y demás. Esto. Encima de esto tiene un golpe acá de este lado. Y eso te va a hacer un desbalanceo y te va a vibrar en alta. Muy buenos días. Ayer dejamos de grabar, fuimos al mecánico que habíamos visto en iOverlander, como les contó Belu, y nos confirmó lo que pensábamos, que es que está roto el puente de cardán. O sea, hay algo ahí que está mal, por lo que el cardán se mueve un montón. Lo movía él con la mano y se escuchaba el ruido súper fuerte, así que nos mandó a recorrer algunas casas de repuestos para ver si conseguíamos el repuesto antes de tocarlo. Cuando lo arreglaron en Paraguay, cambiaron el centralizador. Ese centralizador que pusieron duró 3 meses y empezó a hacer ruido otra vez, se había roto. Así que en Quilmes lo hicimos arreglar, lo cambiamos y no sabemos qué pasó, pero está haciendo ruido de nuevo. Así que nada, la verdad que es un garrón, estamos medio bajoneados porque obviamente es nuestra casa, es nuestra movilidad y todo. Son cosas que pasan viajando de esta forma, así que ahora vamos a volver a recorrer un par de casas más de repuestos y vamos a ir hasta el mecánico que nos dijo que fuéramos hoy de vuelta, así que... Vamos a ver qué pasa, vamos a ponerle onda y a ver si podemos solucionar esto para poder seguir viaje. Fuimos al taller del Gringo, como lo conocen. El taller en Google aparece como Pisicini. La verdad que es súper honesto el señor. Nos dijo que entendimos mal. Lo que está roto no es el puente de cardán, sino el portacruceta. Es como la parte anterior. Desde que compramos la camioneta eso estaba soldado. Eso no va soldado en realidad. Y nos dijo que consigamos el repuesto y él lo cambia. Pero que él no quiere sacarlo y volver a soldarlo porque eso es un arreglo provisorio y va a volver a hacer ruido y no sirve el arreglo. Nos dijo que podíamos usar la camioneta como está, que solo iba a hacer ruido y a zumbar un poco, porque además el portacruceta tiene un bollo en un costado, no sabemos por qué, entonces zumba y está mal balanceado. Nos dijo que no gastemos plata en tratar de balancearlo o eso porque lo que hay que cambiar es el portacruceta entero. Y nada, él nos dijo que no nos quería cobrar un arreglo o hacernos un arreglo que no iba a quedar bien. Y nada, la verdad que nos pareció súper honesto. Así que nos pasamos la tarde buscando el portacruceta que hay que cambiar. Es como una cosa así donde calza el cardán. El tema es que no está en ningún lado. Algo que no sabíamos, que nos enteramos hace un tiempo, es que Ford durante 10 años está obligado a tener repuestos de todos los vehículos. Una vez que pasan los 10 años, Ford los da de baja del catálogo y ya tenés que concurrir a una casa de repuestos donde tengan ese repuesto. Blanquita tiene 10 años, así que sus repuestos ya no están en los concesionarios de Ford. Así que preguntamos en las casas de repuestos que venden Ford, acá en Corrientes, en Resistencia, en Buenos Aires, y no hemos conseguido por ningún lado. No, así que tenemos dos opciones. La que nos recomendó el Gringo es seguir viaje así, y lo que nos da miedo es que si en algún momento se rompe, nosotros nos metemos en caminos complicados, nos gusta alejarnos de la civilización todo y no queremos tener un accidente o algo que pueda pasar por el cardán tampoco. Y Martu preguntó en grupos de Facebook de la Ford Transit
contó el problema que teníamos y una persona dijo que cambió, le pasaba lo mismo, lo cambió en Posadas. Estamos a unos 300 kilómetros creo, y en Posadas hay una casa especializada de cardanes, así que nos comunicamos por WhatsApp y lo que nos dijeron es que se saca el original que tiene ahora, que está soldado y ya no sirve, y se pone uno universal con crucetas y seguros, y de esa forma no vamos a tener más problema. Lo malo es que bueno, nos vamos a tener que ir a Posadas y que tenemos que hacer un gasto grande que no teníamos pensado hacer, la verdad. Pero bueno, uno viajando así sabe que estos gastos pueden surgir de imprevisto y es nuestra casa y es nuestro medio de movilidad. Sí, también algo que nos preocupa es que si nos vamos ahora andando y después estamos en Ecuador, en Perú y se nos rompe otra vez, es otra vez ir a poner plata en un país que ni siquiera es nuestro, si conseguimos o no los repuestos, como que es más complicado, y si no, es emparchar lo que está hecho, que también uno gasta plata y no, ya gastamos plata 3 veces y seguimos con el mismo problema. El tema de Blanquita es que esté en ese país, que estén los repuestos, y hasta ahora nos hemos encontrado con que no está en todos lados, no es tan fácil conseguir los repuestos a veces, así que bueno. Nada, creo que nos vamos a tener que ir para Posadas. Habíamos planeado ir al Parque Nacional Chaco y a la Laguna Blanca en Formosa, pero el viaje tiene sus propios planes, ¿no? Vamos a tener que volver a Posadas. Uno se hace toda la película de lo que va a hacer, de lo que planea. Por eso siempre decimos que no nos gusta planear, porque uno planea y después pasan cosas y todo va para un lado o para el otro. Acá no encontramos ningún especialista de cardanes y miren que preguntamos. Tampoco el repuesto. Así que bueno, lo que estuvimos pensando es ir para el lado de Posadas. Como el fin de semana no te hacen el arreglo, nos quedaremos trabajando, que igual lo necesitamos porque estamos agotados. Sí, y el lunes, bueno, esperemos que se solucione todo, pero en un ratito ya les vamos a contar. Estamos en Ituzaingó, la idea era llegar a Posadas. Estamos a unos 90 kilómetros de Posadas, pero se largó ahora a llover torrencialmente, tormenta eléctrica, truenos, todo. Y está diluviando, se está inundando la ruta, no se ve nada, así que... Vamos a parar acá por hoy, mañana seguiremos. Total, tenemos 2 días todavía para llegar a Posadas. Ya hicimos un gran tramo hoy, así que bueno, no vamos a ponernos en riesgo de forma innecesaria. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Hoy nos levantamos en la ciudad de Ituzaingó. Ayer nos quedamos trabajando acá. Llegamos, como vieron en el video, por la noche y con lluvia. Ayer diluvió todo el día. En la provincia de Corrientes y en la provincia de Misiones hubo alerta naranja por las tormentas fuertes. Y hoy está anunciado tormenta a partir de la 1, así que vamos a agarrar la ruta ahora que es temprano para ir hasta Posadas. Estuvimos averiguando con respecto al arreglo y en teoría lo que vamos a hacer es lo mejor que podemos hacer. Así que vamos a darle para adelante y esperemos que salga todo bien. Y voy a aprovechar para mostrarles el lugar en el que estuvimos durmiendo, que es ahí donde está Blanquita. Acá tenemos la playa del río Paraná. Por allá enfrente está Yacyretá y Paraguay. Miren qué lindo lugar. Y pasamos la verdad que 2 noches muy tranquilas. Este lugar es muy lindo. Hace 2 años cuando estuvimos por esta parte de Corrientes ya habíamos dormido en este lugar y también fue muy tranquilo. Pero es un muy lindo lugar para venir a conocer acá en Corrientes, igual que toda la costa del río Paraná. Miren qué hermoso. Y la otra vez vinimos más cerca del verano, así que pudimos hasta disfrutar del río. Así que bueno, vamos a agarrar la ruta, vamos a volver a la ciudad de Posadas, una ciudad en la que ya hemos estado en 2 oportunidades y siempre nos fue muy bien porque es una ciudad muy linda, así que vamos para ahí. A nada de salir primer peaje, 400 pesos de nuevo. La verdad que las rutas de Argentina tienen pocos peajes, pero bueno. Hola, buen día. Hola, ¿cómo están? No, somos viajeros. Después te busco a ver Camino del Mundo. Dale, caminando el mundo. Suerte, Chao, gracias.
Pensó que éramos una iglesia la señora. Nunca nos habían dicho iglesia hasta ahora. No, nos habían dicho ambulancia, flete, farmacia rodante, pero bueno. Pero ahora tenemos también iglesia. Así que bueno, tenemos 85 kilómetros hasta Posadas. Ahí se puede ver todo inundado en el campo. Eso es por las lluvias de estos últimos días que fueron muy intensas y el suelo no llegó a drenar. Pero bueno, la verdad que estamos contentos, estamos viendo un paisaje distinto al que vimos cuando estuvimos por acá, que estaba todo súper seco. Hace 3 horas que dejamos Ituzaingó, estamos en la ruta 12, ahí tenemos otras 2 casitas rodantes. Y no estamos en la ruta porque estamos haciendo una juntada rutera, viajera acá en medio de la ruta 12, sino que paramos porque estaban Caro y José justo con la camioneta medio desarmada. Bajamos a ver qué pasaba, tenían un problema en los frenos que habían arreglado recién en Posadas. Estamos a 40 kilómetros de Posadas, intentamos ayudar pero la mecánica no es lo nuestro, así que hicimos el aguante charlando un ratito, esperando al mecánico que recién acaba de llegar. Ya está todo encaminado, esperemos que ya se solucione rápido, los chicos puedan seguir ruta hacia Corrientes, nosotros hacia Posadas. Se ha solucionado el problema. La Cumancha está arreglada, así que... El mecánico express vino. Hoy tiramos la moneda, si seguíamos en Argentina nos íbamos de nuevo para Uruguay y... Nos quedamos en Argentina y sin freno, así que me parece... Ya está, chicos. A Uruguay. Uruguay. Pero hay una mención especial a ustedes que frenaron al costado de la ruta cuando nos vieron con la camioneta desarmada, que eso fue, aunque no entiendan nada de mecánica, no importa, porque bueno, apoyo moral. El apoyo es súper importante, así que gracias, chicos. Y a ellos No, también, por favor. La verdad que estuvimos con un momento de risas hasta que llegó Diego, el mecánico. Nos salvó. La pasamos muy bien. Ganas al auxilio, pero sin auxilio. Sin saber nada. Sin saber nada se Sin solucionó. experiencias. Pero importante que La familia viajera. Gracias, chicos. Bueno, y que la ruta nos vuelva a cruzar. Siempre. Sí. Estamos en la provincia de Misiones nuevamente. Volvimos a la provincia de la Tierra Colorada y las cuestas eternas en las rutas. Por suerte el arreglo de los chicos fue súper rápido cuando llegó el mecánico, hizo pim pum pam, lo arregló. Un genio, la verdad, el mecánico que les cobró el combustible nada más y se vino hasta acá en un domingo al mediodía para arreglarles el problema. Nosotros hicimos solo apoyo moral, charlamos un rato, compartimos historias y ahora cada uno tomó su rumbo. Nosotros estamos muy cerquita de la ciudad de Posadas, que es donde en teoría vamos a arreglar el cardán de Blanquita. Tenemos toda nuestra energía puesta en eso, así que esperemos que sea así, que Blanquita quede bien y que podamos seguir viaje. Y les recordamos que en la primera temporada estuvimos en la ciudad de Posadas hace unos 2 años, para fines del 2021. Ya recorrimos la ciudad y se las mostramos en ese video, así que vayan a buscarlo en los videos de la primera temporada. Recorrimos el templo budista que hay en los alrededores de la ciudad, muchos saltos, la verdad que nos encantó. Y bueno, ya estamos entrando a la ciudad y esperemos que sea el lugar en el que podamos arreglar a Blanquita. Llegó el día de ver al mecánico, estamos acá en la casa del Cardán, ya están revisando a Blanquita para ver cómo solucionar todo este tema, así que en un ratito les vamos a ir contando si hoy definitivamente podemos solucionar el Cardán de Blanquita o si vamos a tener que seguir dando vueltas. ¿Cómo estás? ¿Ansioso? Y nervioso, la verdad, queriendo que quede bien para olvidarnos ya de este tema. Pero bueno, vinimos a un lugar especializado en cardanes, así que esperemos ya poder solucionarlo. Estamos acá trabajando un poco. El taller ya cerró porque es el mediodía, se fueron a almorzar. Es un poco la parte no linda de estar viajando, a veces nos toca trabajar en talleres. Y bueno, ahora estamos cocinando algo, vamos a hacer un omelette con una ensalada.
y vamos a esperar a que a la tarde vuelven. Ya bajaron el cardán, costó. Sí, la verdad que sí, les costó, tuvieron un rato. Pero bueno, dicen que es normal porque como es todo metal se termina como calentando y se pega. Pero bueno, pudieron sacarlo y yo lo único que espero es que quede bien, amigos, la verdad. No quiero tener que renegar más con el cardán, así que nada. En teoría a la tarde lo van a terminar. Sí, están metiéndole pata para que podamos irnos hoy, así no nos tenemos que quedar a dormir acá. Lo bueno es que igual tenemos nuestra casa, así que no se ve como un taller adentro, parece que todo normal, solo que el patio afuera es distinto. Y menos mal que estamos en nuestra casa porque afuera hay una tormenta tremenda. Creo que Santa Rosa está diluviando, así que bueno, vamos a cocinar este omelette y a comer algo rico por lo menos. Miren la pinta que tiene. Yo voy a comer en la cama. Martu va a comer ahí parado. Sí, porque no tengo ganas de poner la mesa porque si ahora viene el mecánico y tengo que salir o algo, salgo más rápido. Así que vamos a comer así, pero tiene buena pinta y de gusto está rico. Salimos del mecánico, Elu. Hemos pasado por ahora la prueba del cardán de Blanquita. En teoría ya está todo ok para poder seguir ruta. Lo que hizo fue cambiar el portacruceta y la cruceta. Sacó el que viene de fábrica, puso este que es universal. Salimos a dar unas vueltas y no hace el ruido que hacía, que eso es una gran noticia. Tampoco hace el zumbido, así que bueno, estamos contentos. Mañana vamos a salir a recorrer más la ciudad, vamos a ir a dar vueltas y bueno, a probarla un poco más. Porque lo próximo que vamos a hacer desde acá es cruzar a Paraguay. Estamos en Posadas, así que vamos a volver a Encarnación. La idea en Paraguay no es hacer ningún recorrido, queremos cruzarlo para llegar a Brasil, donde tampoco vamos a recorrer, porque queremos cruzarlo para llegar a Bolivia. Ya después les vamos a contar bien por qué vamos a hacer ese recorrido rápido, pero bueno, estén atentos porque en los próximos videos se los vamos a ir mostrando. Y nada, la verdad que hoy fue un día larguísimo. Este no, en realidad. Todos los días que venimos pasando hasta ahora hasta haber podido dar con una solución de Blanquita. Era algo que nos tenía un poco preocupados porque hay parte que decía que no pasaba nada, que podíamos seguir así. Había otra parte que nos decía, se van a quedar en la ruta, se les va a caer el cardán, no van a poder arreglarlo, se van a quedar tirados. O van a romper la caja, el diferencial. Así que nada, nosotros queríamos arreglarlo, pero no era tan fácil como decir, bueno, lo arreglo. Había que conseguir a alguien que lo pueda hacer, que sepa y demás. Y dimos con la única casa de cardanes que hace este tipo de arreglos en el litoral prácticamente. Por lo que pudimos averiguar, no encontramos otro lugar, así que nos vinimos por eso a Posadas, conseguimos un turno rápido, lo hicieron en el día, así que por ahora estamos más que felices. Sí, la verdad que bueno, como contamos antes, no era un gasto que pensábamos hacer, pero era algo necesario que Blanquita necesitaba. Blanquita es nuestra casa, nuestra movilidad, es todo. Así que nada, fue algo que tuvimos que hacer y que esperamos que ahora podamos disfrutar. Y nos vinimos a Costa Sur, que es un lugar permitido para parar en motorhome. De hecho, miren todos los que hay. Y salió el sol, así que tenemos una linda postal del río Paraná, de la ciudad de Posadas, que realmente es una ciudad hermosa. Les agradecemos por habernos acompañado en este video, no tanto de viaje, sino más de van life y de resolver los problemas más cotidianos. Los esperamos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para enterarse cuando esté subido. Y si quieren también pueden unirse al canal y tener beneficios exclusivos. Así que bueno, amigos, gracias una vez más y nos vemos en el próximo video de Caminando el Mundo, quizás en otro país.